¿Parashá qué es? Parashá 6 Toldot, generaciones. Correcto. Ujú. Acción. Mis hermanos, estamos una vez más aquí en el tranvía del Zoológico de Morelia, la ciudad donde yo vivo. Como pueden ver, ha venido toda la familia. ¿Por qué? Porque es un buen momento para disfrutar, salir y pasear. Vamos a salir y vamos a dar un recorrido en este tranvía que rodea el lago que se encuentra dentro de este zoológico. ¿Saben? Hay algo hay algo muy importante, muy interesante. Todo esto me recuerda mucho a la Parashá 6, a la Parashá Toldot, que tiene que ver con las generaciones. Llegó un momento en la vida de Abraham donde tenía que pasar todas sus bendiciones, todas sus responsabilidades como sacerdotes a la siguiente generación, a Isaac. Y esta Parashá nos va a enseñar este momento donde todo es transferido de Abraham hacia Isaac, la siguiente generación. Consideremos, mi amigo, mi hermano, que esa es la huella que nos permite dejar el eterno, la siguiente generación. Y con este paseo dentro del tranvía de la ciudad de Morelia, pues vamos a comenzar y vamos a ir a nuestro estudio de esta Parashá. Comencemos nuestro estudio, Parashá 6 Toldot. Lectura de la Torá, Génesis capítulo 25, verso 19 al capítulo 28, verso 9. La Haftará la vamos a encontrar en el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 7. Toldot es el plural de la palabra tolda, que significa generación o descendiente. Por lo tanto, Toldot se podría entender como generaciones o descendientes, que es el plural. Comencemos la lectura en el capítulo 25, verso 19, donde comienza nuestra parashá. Dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. La palabra hebrea traducida como generaciones es Toldot. De esa palabra viene el nombre de la ciudad de Toledo en España, en referencia a los descendientes judíos que la poblaron y la desarrollaron. Mis hermanos, es interesante que podamos observar aquí que justo esta ciudad, Toledo, tiene una historia, y esta historia es judía. No solo podemos encontrar estos momentos, estas situaciones aquí, sino también los podemos encontrar en diferentes partes de la escritura. En algún momento, el rey Salomón ya tenía comercio con España desde ese periodo. Claro que sería la ciudad era diferente, tenía un nombre diferente, sin embargo ya había un comercio. Entonces podríamos observar que la influencia judía, la influencia del pueblo del Eterno, ya se encontraba en esta región europea desde ya hace mucho tiempo. No es de extrañarse que los mismos judíos hicieran una colonia en ese lugar y esa misma colonia fuera la que posteriormente se convertiría en Toledo. Hay algunas historias, alguna parte de algunos investigadores que presentan la teoría de que también la ciudad de Granada sería parte o sería de ascendencia o formación judía. Esos son temas bastante interesantes para considerar. Vamos a los temas que nosotros vamos a desarrollar en este estudio. Vamos al primero, que se llama el camino de la fe. Capítulo 25, verso 20 y 21. Dice: tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Lloró Isaac al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Eterno, y Rivka su mujer concibió. Muchas de las mujeres hebreas han sido estériles: Sara, Rivka, Rachel y Hannah, la madre del profeta Samuel. Abraham y Sara tuvieron que esperar más de 70 años para ver la respuesta de sus oraciones. Isaac y Rivka tuvieron que esperar 20 años antes de tener hijos. Rachel tenía que esperar 14 años antes de tener hijos, y Hannah fue estéril durante 19 años, según el Midrash. En el versículo 26, está escrito que Isaac tenía 60 años cuando su esposa dio a luz a Esaf y a Jacob. Eso significa que Isaac tenía que orar
durante 20 largos años. Hubo 20 años de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa de que la descendencia de Abraham iba a multiplicarse. Eso nos enseña varias cosas. Primero, que el camino con el Eterno no es un camino fácil. Está lleno de problemas y motivos para tirar la toalla. El camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar todos estos problemas y ver cambios radicales en los momentos de crisis de la vida. En Romanos capítulo 8, versos 35 y 37 está escrito: ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte, todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El camino de la fe no dice: sin todas estas cosas somos más que vencedores, sino en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada y muerte. En todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte. Así que el camino de la fe, tanto de Abraham como de Isaac, consiste en confiar en el Eterno para solución de cada problema que humanamente era imposible resolver. En muchas ocasiones llegamos a pensar que el camino de la fe va a ser un camino realmente fácil, va a ser un camino en el cual no tengamos que esforzarnos, va a ser el camino donde por alguna razón mágica, mística, tipo franquicia de películas, se van a solucionar todas las cosas. Sin embargo, no es así. Un camino de fe que la Torá nos enseña a través de nuestros patriarcas es un camino que requiere tener mucha perseverancia. Las cosas no se van a dar ni se van a solucionar en un instante de una forma ya inmediata, sino va a ser un proceso en el cual debemos de vivir continuamente, esforzándonos, manteniéndonos. Tenemos que estar conscientes que vamos a pasar momentos de tribulación, de angustia, de hambre, desnudez, peligros. Pero en todas estas cosas, a través de todas estas cosas, el Eterno nos va a sacar adelante. Esa es la confianza que debemos de tener en este camino de la fe. No podemos pensar que porque ya estamos aquí, nada nos va a pasar. No vamos a pasar ninguna situación complicada, ninguna situación difícil. Eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que más armoniza con el Evangelio de la Prosperidad. Situación que no tiene ningún contexto ni ninguna base bíblica, ningún sustento en la Torá o en los profetas. Es un malentendido la prosperidad. La prosperidad que el Eterno nos da viene como consecuencia de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, del esforzarnos en vivir este camino, en andar en este camino. Pareciera que son más los elementos que encontramos para poder desertar, pero de eso se trata. Consiste en confiar en que Dios es el que gobierna, el Eterno es el que está gobernando, y todo esto tiene un buen propósito, todo es para bien. Ese es el camino de la fe. En segundo lugar, mis hermanos, ese texto nos enseña que hay promesas del Eterno que no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado la promesa dada a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, y no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Se puso a orar para que se cumplieran. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en la tierra. Así que las profecías de la Escritura no están puestas solamente como un adorno histórico de predicaciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza del Eterno, sino para que podamos colaborar con Él para el cumplimiento de sus planes que han sido revelados de antemano. Mis hermanos, aquí hay algo que vale la pena aclarar. La oración no es un elemento en el cual nosotros podamos venir y tratar de cambiar lo que Dios ya ha determinado, lo que Dios ya ha decidido. No, la oración es para que nosotros podamos alinearnos con el plan que el Eterno tiene. No es para que nosotros querramos hacerle como que manita como que una manita de puerco, dicen por acá, que en mi tierra, que el puerco no es kosher, entonces esta manita no es kosher, ¿no? Ya como que torcerle la mano para quererlo forzar. No, la oración no tiene ese propósito. La oración tiene el propósito de obrar en nosotros.
¿Cómo que de obrar en nosotros? Sí, proveernos a nosotros la confianza para alinearnos a la voluntad del Eterno. No para cambiar el plan, sino para que nosotros podamos entrar dentro del plan. Que nuestras palabras sean conforme a este plan, para que nuestras peticiones, nuestro pensar, nuestra manera de considerar el mundo esté alineado dentro de este maravilloso plan. Mis hermanos, esto es algo que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pensamos que la oración es para obtener nuestro capricho a nuestro beneficio según lo que nosotros percibimos. No es así. La oración tiene otro propósito. La oración tiene el propósito de que nos conectemos con el Eterno. ¿Cómo nos conectamos? Cuando empezamos a orar conforme a su voluntad. Si ya sabemos que a Dios le gusta que le conozcamos, entonces vamos a acercarnos mediante una oración que nos permita conocerle. Por ejemplo, si sabemos que quizás un trabajo que deseamos realizar, que deseamos obtener un puesto en una empresa, pero que este puesto pues ya se sabe que va a requerir muchas horas y no vamos a poder descansar en Shabbat, entonces no sería adecuado pedirle al Eterno que le dé esa oportunidad de trabajo, porque usted ya estaría orando fuera de la voluntad del Eterno. Más bien, lo correcto es dame otra oportunidad en otro lugar donde yo pueda cumplir, yo pueda tener un buen ingreso, un ingreso que me permita vivir decorosamente, bien, pero también tenga el tiempo para poderte servir y poder servir a mi familia, poderte honrar y honrar a mi familia. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. En muchas ocasiones llegamos a orar por caprichitos. Quizás somos personas que tenemos una debilidad por la avaricia, por las cosas de este mundo, lejanas a las cosas del Eterno. Y entonces cuando empezamos a orar, ¿qué pedimos? Pedimos lo que corresponde a este mundo. Queremos riquezas, casas, propiedades y no pedimos para Él. Es muy diferente cuando nosotros, ay Señor, nos gustaría, Padre, tener más porque queremos tener la despensa llena, queremos comer los mejores cortes de carne, queremos salir a restaurantes, queremos hacer todo eso. ¿Será malo? No lo sé, eso usted considérelo, pero sería muy diferente orar y decir, Padre, tengo carga por esta viuda, tengo carga por este huérfano, tengo carga por esta persona que vive en pobreza. Sin embargo, mis recursos ahorita no me dan para poderlo apoyar. Padre, me gustaría pedirte que me des la oportunidad de tener más trabajo, de tener un mejor ingreso para poder no solamente darle mejor calidad a mi familia, sino para también poderte servir y hacerme cargo del huérfano, la viuda, el pobre, aquel que tiene esa necesidad. Eso es orar conforme a la voluntad del Eterno. Hay ocasiones donde nosotros, por ejemplo, teníamos la costumbre cuando orábamos por los alimentos decir, Padre, te pedimos que se lo des a la viuda, el huérfano y el pobre, ¿no? Pero ¿eso sería correcto? No, yo llego a la conclusión que no. ¿Por qué? Porque el atender a la viuda, el huérfano y el pobre no es algo que le corresponda al Eterno. Él en su Torá nos dijo que nosotros teníamos que hacernos cargo. Es de nosotros el atender a la viuda, el huérfano y el pobre. Entonces, cuando oramos así, estamos orando fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde en el Nuevo Testamento, tanto el hermano del Mesías, Jacob, escribe que es importante que cuando oremos, pidamos conforme su voluntad. Kefa, Shelea Kefa, el apóstol Pedro, igual lo dice conforme su voluntad. Del mismo modo dice el Mesías que cuando oremos conforme su voluntad. Todo tiene que estar cuadradito conforme su voluntad. Yo me voy a un tema un poquito más escabroso. Nos ponemos a orar, Padre, bendice a nuestro país, trae paz y todo eso. Y de repente, Señor, tienes que traer paz mundial, trae plenitud mundial, trae provisión mundial, trae prosperidad mundial. Y pareciera que eso no tiene sentido. Porque cuando uno estudia las profecías de los profetas, de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Amós, Zacarías, Miqueas, Malaquías, se va dando cuenta que no va a ser así, sino que viene un momento de conflicto donde va a tener que regresar o va a tener que levantarse el Mesías de Israel a poner orden y establecer un gobierno. Entonces ya vemos que lo que sigue en esta etapa no es paz mundial, no es un orden, sino más bien es un momento de caos, un momento de dificultad para que dé paso al regreso o al
a la salida del Mesías de Israel. Nosotros tenemos que estar muy, muy conscientes en esto. Entonces, cada vez que escuchamos, inclusive escuchamos de personas que dicen, ay, tengo palabra de Jehová, que va a traer prosperidad y paz a esta nación, a México, a Venezuela, a Argentina, y no me lo tome mal, pero eso no es en este momento bíblico. Primero se requiere que salga el Mesías. Y todo va a ser en un marco de caos, en un marco de dificultad, en un marco de situaciones políticas, económicas, de salud complicadas. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros debemos aprender a orar conforme su voluntad, que armonicen las cosas conforme lo ha profetizado, conforme lo ha hablado. ¿Que sería malo pedir así? No, no es malo desear el bien para nosotros, nuestras familias, para los que nos rodean, pero es mejor armonizarnos con lo que Él ya ha mandado, lo que Él ya ha dicho que va a pasar. Que nosotros estemos alineados con el plan, que nosotros estemos alineados con su voluntad y su propósito. Esto siempre va a ser lo mejor. Nosotros, yo creo, a mi parecer, no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso dependemos de la Torá para que nos lo diga y de lo que Él ha hablado a través de sus profetas. Entonces, esa es la primera parte. El primer punto que estamos estudiando es el camino de la fe. Vamos al siguiente punto de estudio, que es la transferencia de la bendición. Y se le acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el aroma del campo que Hashem ha bendecido. Aquí es muy interesante esto, y es donde vamos a comenzar nuestro análisis, nuestro estudio, lo que queremos aprender de esta, o lo que queremos extraer de esta parasha. Aquí ya Isaac se encuentra en una situación ya de edad avanzada. Hay muchas cosas más que están en esta parasha, pero por cuestión de tiempo y estudio no lo podemos ver aquí. Por eso es de que tomé de esta sección tomé estas dos partes, porque siento que hay mucho que aprender. Y ese es un momento donde Isaac está débil en los ojos. Quizás sufría de catarata, ceguera por vejez, hay un chorro de cosas. Yo no me quiero meter en esa parte porque hay posturas tanto espirituales como médicas, y bueno, hay de todo. Pero sí, lo que sí se entiende es de que Isaac no ve, simplemente no ve. Entonces Jacob va a suplantar por consejo de su madre a su hermano para obtener una bendición. Aquí hay una creencia que se mantiene. Yo realmente no la percibo así, junto con otros que piensan igual que yo. No soy el único, hermano, por favor. También no crea que yo pienso que yo lo sé todo, no. Pero observo ciertos detalles. Pareciera que la mamá está tras del telón para que cuando venga ese momento donde Isaac va a bendecir al hijo, la bendición no venga sobre Esaú, sino venga sobre Jacob, porque pareciera que solamente la mamá era la única poseedora del conocimiento de que Jacob iba a heredar la bendición del primogénito y no Esaú, y pareciera que, o hemos entendido que Isaac no lo sabía. Entonces por eso la mamá de Jacob, la esposa de Isaac, tenía que intervenir en todo esto. Vamos a tratar de considerarlo. Aquí entra y él trae un plato de comida, un estofado que le pidió a Isaac a Esaú que se lo hiciera. Y cuando entra dice: ¡ay! ¿Y cómo fue tan rápido? Y es que el plato que había pedido no era un plato sencillo de elaborar, número 1, y 2, porque tenía que ser de un animal que no tenían ellos ahí, tenía que salir de cacería. Entonces ahí hay una cuestión de geografía. O sea, quizás este tiempo de cacería le iba a tomar horas o quizás días. Cuando llega muy pronto y pregunta a Isaac: oye, ¿cómo fue esto? Y responde Jacob: tu Dios me prosperó. Y se queda Isaac, y lo vemos bien claro, se queda dudoso de lo que ha oído. Dice: el aroma de Esaú huelo, o sea, es Esaú, pero las palabras son las de Jacob. Entonces sí vemos cómo es de que Isaac
no es tonto, sino empieza a darse cuenta que hay una artimaña. Hay algo allí, pero pareciera que deja también que las cosas se vayan dando. Y entonces, cuando ya viene el momento que lo va a bendecir, después de que comió, después de que hablaron unas cosas, viene el momento de la bendición y es aquí donde empezamos. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que Hashem ha bendecido. Sigamos. El olor estimuló a Isaac para que el espíritu de profecía pudiera venir sobre él. Para poder profetizar, el alma debe estar en un estado de alegría, de plenitud. Esto lo podemos ver de diferentes formas que se van conectando. Por ejemplo, vemos a otro profeta, Eliseo, que usa la música. Pero también no quiero que me digan, hermano, ya ve cómo entonces sí tiene que haber música y eso. No, yo creo en la actualidad que muchas de esas cosas se han salido del orden, se ha perdido el nigún, que es una manera de expresarlo en el hebreo. Esa música o ese canto que nos conecta se ha convertido en un estado de estupor fuera del orden, donde ya no hay conciencia de la adoración y la presencia del Eterno. Pero esas son situaciones que quizás están fuera de la Torah, fuera del orden o de la palabra o la voluntad que Dios ha externado en la relación hacia con Él. Sí hay detonantes hacia la profecía que llevan a nuestra alma a conectarnos a nuestro nefesh para poderlo hablar, pero también no digo que esto que haya expresiones fuera de la Torah que lo permitan, ¿ok? Entonces vamos a observar lo que empieza a profetizar. Dice: Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, inclínense ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Estas 10 bendiciones están dadas en relación con el atributo de justicia, Dios Elohim. Empieza así porque empieza diciendo Dios te dé. No empieza diciendo Jehová, que es más con el atributo de misericordia. Aquí está más hablando del tema de justicia. O sea, todo esto viene como consecuencia de algo. Y entonces podemos observar estas 10 bendiciones: rocío del cielo, la grosura de la tierra, abundancia de grano, abundancia de mosto, el servicio de los pueblos, el postrarse ante ti naciones, o sea, el reconocimiento de las naciones, Señor de tus hermanos, inclinarse ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero aquí hay un detalle: no veo la bendición de Abraham. Esto es algo a observar. ¿Por qué? Porque si la intención de Isaac era darle la bendición de Abraham a Esaú, aquí es donde la deberíamos de ver. Y no la da, no se la otorga. Este es el punto que quizás a muchos se nos pasaba. Ese es el punto. Solamente cuando los descendientes de Isaac actúan en justicia podrán recibir todas estas bendiciones. Si practican la injusticia, serán maldecidos, como muestra Levítico 26 y Deuteronomio 28. Estas 10 bendiciones solamente caen en el punto de la obediencia. Pero insisto, aquí no se menciona la bendición de Abraham. Vamos a leer un poquito más adelante. La bendición de la prosperidad económica depende de obras de justicia. El que explota a los pobres pagándoles salarios mínimos o declarando cantidades falsas al gobierno o evadiendo impuestos no está actuando con justicia y su riqueza se puede pudrir. Conforme Santiago, Jacob 5:1 al 6. La bendición de Isaac depende de un comportamiento en justicia, como está escrito en Mateo capítulo 6, verso 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La bendición está directamente ligada a la manera en que nosotros decidimos vivir. Si vivimos justamente, esta bendición del rocío del cielo, la grosura de la tierra, la abundancia de grano, de mosto, el reconocimiento de los pueblos, de las naciones, el honor de ellas, de nuestros hermanos, lo de maldito los que te maldigan, bendito el que te bendiga, todo esto viene
viene como consecuencia de la obediencia, de cumplir los requerimientos del Dios eterno. Sin embargo, cuando nosotros no lo cumplimos, la consecuencia es desastrosa. Estas bendiciones están condicionadas a la obediencia. Seguimos. La justicia de Dios está revelada en su Torah, como está escrito en el Salmo 119, verso 9, verso 142, verso 144, verso 160 y verso 172. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah verdad. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. La suma de tus palabras es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que solamente cuando el pueblo de Israel vive según los mandamientos justos del Eterno, las naciones se inclinarán ante ellos, como también está escrito en el Salmo 81, verso 13 al 16. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Eterno le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. O sea, aquí estamos observando que definitivamente el tema que tiene que ver con esta bendición está ligada a la obediencia. Nosotros debemos de ver, son 10 bendiciones, sí, pero está ligado a la obediencia porque empieza a hablar del atributo de justicia. No dice Jehová te dé, no dice Elohim, el atributo de justicia, o sea, está ligado a la obediencia. Sigamos estudiando. Dice, es muy interesante observar que en los versos del 28 y 29, las palabras de Isaac no expresan la bendición recibida por Abraham. También es bueno observar que en la próxima ocasión que Isaac ve a Jacob, no hay un reclamo por el engaño. Es en este momento donde otorga la bendición pronunciada por su padre Abraham. Y eso es muy interesante porque en el capítulo 28, que es de lo que estamos hablando, ya Isaac se encuentra con Jacob y nunca en ningún momento agarra y le dice, oye Isaac, ¿por qué me traicionaste? Oye, ¿por qué me mentiste? Es que eres un usurpador. Para nada. Todo lo contrario, le da una bendición. Entonces, mis hermanos, yo quisiera aquí solamente proponer este pensar. ¿Qué pasaría si Isaac sí sabía que era Jacob, pero era parte como que de un plan? ¿Qué pasaría si Jacob también, que Isaac también supiera lo que Raquel sabía? Que la bendición tendría que venir sobre Jacob y no sobre Esaú. Porque es interesante observar que al parecer la comida que le pide, el platillo que le pide que le prepare Esaú, es un platillo que va a tardar tiempo, mucho tiempo en poderse realizar. Por eso es la sorpresa cuando ve que llega pronto. ¿Por qué? Porque es que no era para que fuera tan rápido, tenía que pasar tiempo. Y la bendición que le iba a otorgar a Esaú, a Esaú, no incluía la bendición de Abraham. Pero ya después, ya cuando sale Jacob de la presencia de Isaac y entra Esaú, fue tu hermano. ¿Cómo sabía él que era su hermano, que era el hermano, que era Jacob el que lo había hecho? ¿Por qué? Porque ya lo había notado. Mis hermanos, yo nada más quiero proponer la idea. Isaac no era tonto. No lo lograron engañar. Más bien como que esto era parte del plan. Había un propósito que quizás nosotros no habíamos podido observar. En el capítulo 28 inicia cuando se encuentran ellos, cuando se le dan instrucciones, pero en ningún momento hay un reclamo, en ningún momento hay un regaño, en ningún momento Isaac le dice, ¿por qué usurpaste? No, sino todo lo contrario. Vamos a ver el verso 3 y 4. Y el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y es aquí donde, mis hermanos, estoy tratando de expresarlo. Es en este momento donde viene la bendición de Abraham.
Entonces, observando esto del capítulo 28 con lo que venimos platicando el capítulo 27, yo no veo a Isaac ignorante de que le pertenece a Jacob esta bendición, sino yo veo a Jacob que solamente está esperando que las cosas se den en cierta forma. Es lo que yo estoy viendo, porque no se la dio a Esaf cuando estuvo, cuando podríamos decir estaba siendo engañado. No se la dio. Le dio bendición en cuestión a lo material, pero no le transmitió la bendición relacionada con lo importante, con la bendición de Abraham. Vemos cómo la bendición de Abraham no pasa a Esaf, sino a Jacob y a su descendencia. Estos versículos reafirman lo que hemos visto antes, que la bendición a Abraham implica las tres cosas, Dios, el pueblo y la tierra. Dios, el pueblo y la tierra. El Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser una multitud de pueblos. Te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tu peregrinación, la que Dios dio a Abraham. La relación con Dios, la relación con pueblo, ya está relacionada con multitud de gentes y está relacionada con una tierra. 28:5. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob, y Esaf. Podemos hacer un cálculo de la edad de Jacob cuando llegó a la casa de Labán. Cuando Jacob se presentó ante el faraón en Egipto tenía 130 años de edad, según Génesis 47:9. Ya habían pasado 7 años de abundancia y 2 años de sequía desde que Joseph fue puesto como gobernante con 30 años de edad. De eso sabemos que Joseph nació cuando Jacob tenía 91 años de edad. Según el Talmud y el libro de Yazar, Joseph nació al final de los 14 años que Jacob había servido por sus 2 esposas. Entonces Jacob tenía 77 años de edad cuando llegó a la casa de Labán. El Talmud dice que Jacob se ocultó estudiando en la casa de Eber durante 14 años, desde los 63 hasta los 77, antes de seguir su viaje a la casa de Labán. Veamos en ilustración la vida de Jacob expuesta en una línea de tiempo marcada por décadas. Entonces vamos a ver esto. Empezamos los primeros 10 años, 20, 30, 40, 50, no pasa nada. A los 63 años, Jacob es bendecido por su padre, a los 63 años. Tenemos el periodo de 14 años cuando sale de ahí de la casa de su padre y va a la casa de Labán. Ese periodo donde está en la casa de Eber, en la tienda de Eber, en la yeshiva de Eber estudiando Torah. Cuando llega a los 77 años a la casa de Labán, allí tenemos ese periodo de 14 años. Después, a los 84 años, celebra sus bodas, donde adquiere a Lea, se la dan en cambio a escondidas de Rachel, y tiene que vivir otros 7 años más, servir otros 7 años más para poder comprar a Rachel. A los 91 años nace Joseph, a los 97 años regresa a Canaán. Llegan los 100, 110, a los 120 años es la muerte de su padre Isaac. O sea, miren este detalle. Isaac les bendice cuando tiene 63 años y todavía vivió 57, 56, 57 años más viendo esta situación. Esto es para considerar. No es conveniente heredar en muerte, es conveniente heredar en vida. Es lo que yo veo en los patriarcas. Ellos no distribuyen la herencia cuando mueren, dejan un testamento, no, en vida los heredan. Es mi percepción. A los 130 años cuando se presenta a Faraón. Esto ya es en Egipto, en el periodo que se encuentra en Egipto. Y a los 180 años es cuando él muere. Entonces aquí podemos sí darnos cuenta de que hay un periodo de 14 años donde está perdido, donde no sabemos nada de él por los textos bíblicos, sino es a través de los textos alternos o laterales, paralelos, que viene siendo el Midrash, viene siendo el Talmud, viene siendo el libro de Yazar,
entre algunos otros más que podemos ir aprendiendo, como los Targums y todo eso más. Entonces aquí podemos observar estos detalles de la vida de Isaac y cómo es que se va relacionando con la vida de Jacob. Pero sí me gustaría que pusiéramos atención, porque es el objeto principal de estudio, de reflexión, es la transferencia de la bendición. ¿Cómo es de que se dio? Vino de Abraham hacia Isaac y después de Isaac viene hacia Jacob. Pero nos pareciera aquí al que se la ganó, que fue chueco, que engañoso y no sé qué. No. Yo puedo observar, yo es lo que veo. Aquí había un plan, un propósito por parte del Eterno. Y aunque quizás en algún momento quisimos o no lo pudimos observar, sí allí estaba. Ahí estaba ese propósito, ahí estaba ese plan. Isaac lo sabía, solamente que estaba dejando que todo fluyera. Es muy interesante, mis hermanos. Yo me quedo con estas 2 lecciones que son bastante interesantes. Hay muchas más en esa parashá. Tenemos cómo es que la situación con Isaac, el hambre, cómo es que él se va a encontrar con los reyes de los filisteos. Se me fue el nombre. Pero es muy interesante cómo es de que las situaciones se empiezan a dar, cómo es de que hay una relación entre Isaac y Rachel, y si ponemos mucha atención, cómo es de que cada uno tiene su carácter, su forma, su manera. Hay muchos tesoros en esta parashá para poder conocer, saber, para ser enriquecidos en nuestra identidad como parte del pueblo del Eterno. Mis hermanos, es extraordinario. Te invito a que te des el tiempo en esta semana, en esta Shabua, de estudiarla, de darte el tiempo de conocer lo que el Eterno tiene para ti. Concluimos el estudio de la parashá número 6, Toldot. Qué interesante todo lo que hemos aprendido en esta parashá. Mi hermano, consideremos, el Eterno siempre otorga la bendición a aquel que la desea con todo su corazón. Isaac tenía que transferir la bendición que había recibido de su padre Abraham, y ahora lo haría sobre su siguiente generación. Consideremos esto y te lo dejo en tu corazón. Lo que hizo Jacob, ¿se justifica? ¿El fin justifica los medios? Mi amigo, estamos disfrutando de este paseo con toda la familia, con todas nuestras generaciones, aquí en el zoológico de Morelia, y disfrutando. Sin más, mi amigo, yo te dejo con esta reflexión y que el Eterno te bendiga.